Entonces, este tema político sigue siendo nuestro talón de Aquiles, pero lo que estamos previendo es que el flujo de inversión extranjera puede multiplicarse varias veces de lo que hemos visto en los últimos 20, 50 años. Entonces, podemos estar recibiendo flujos en los próximos 10 años, 15 años, de 3, 4, 5 veces lo que hemos visto en los años que vienen. Bien, vamos de inmediato a lo siguiente porque la próxima semana tenemos la cumbre de APEC y este es un evento importante para el país, muy al margen de las procesas que se vayan a desarrollar. Hay que destacar que este encuentro de las 21 economías más importantes del Asia-Pacífico es fundamental para encontrar puntos en común en diferentes ámbitos de lo económico, político y social. Ahora hablamos justamente de multilateralismo y eso es importante porque vienen las dos economías más importantes del mundo, Estados Unidos y China, y ahí hay que ponerle puntos sobre las IES. En realidad sí tenemos que estar muy atentos a lo que vaya a pasar porque China ya no solamente es un aliado comercial, sino estratégico para el Perú. Muy por delante de lo que es Estados Unidos hasta este momento. Estamos hoy con un invitado especial aquí en Exitosa, Melvin Escudero, que es economista y profesor de la Universidad del Pacífico. Así que con eso vamos a empezar el día de hoy. Creo que es importante en todo caso siempre hacer un balance y sobre todo hacer un poquito de recordaris de lo que ha sido la cumbre APEC aquí en nuestro país. Esta es la tercera vez que se realiza, así que esperamos que todo se lleve en el real contexto en el cual se debe desarrollar esta actividad. ¿Cómo estás, Melvin? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti por estar aquí en los estudios de Exitosa. Creo que es importante en todo caso recordarle al público por qué es importante este evento. Sí, como tú lo mencionaste, estas 21 economías juntas son el mayor componente económico del mundo. No está solamente la Comunidad Europea. Si uno lo ve en números, el Perú como país exportador, porque somos un país exportador pequeño, el 70% de todas nuestras exportaciones va a la PEC. Y eso nos debe decir que van a estar todos nuestros socios comerciales más importantes, con excepción de Europa y Medio Oriente. Entonces, más de 2/3 de la economía global con la que Perú tiene relaciones, 14 tratados de libre comercio van a estar en Lima. Y tú mencionaste las dos potencias mundiales, que hoy en día, digamos, de alguna manera están en una rivalidad económica global, y con Trump se está exacerbando, hace que este evento, dado que Trump ha sido electo, sea el último evento del presidente Biden, y obviamente eso va a generar muchísimo interés respecto a los mensajes de ambos presidentes. Se entiende que hay diferencias fundamentales respecto a cómo se debe generar el desarrollo económico global entre China y Estados Unidos. De hecho, China lo ha demostrado de una manera muy clara desde el punto de vista geopolítico al ser el aliado de Rusia, mientras que Estados Unidos es el aliado del mundo occidental, pero sobre todo de Ucrania. Entonces, ya desde ese punto de vista uno está entrando en rivalidades notorias. Y desde el punto de vista económico, todos sabemos que las proyecciones de crecimiento a mediano y largo plazo van a hacer que China sea la primera economía del mundo en términos de crecimiento de PBI. Entonces, esto genera, digamos, una tremenda expectativa porque Perú, como país pequeño, que tiene que exportar al mundo, tiene que ser socio, tiene que buscar inversiones, tiene que estar bien con ambos. Bueno, a ver, vamos a empezar a contarle al público por qué es importante esta reunión. Yo repito, ¿no? Esto es muy al margen de las procesas que se van a desarrollar aquí en nuestra capital. Que por cierto, se han tomado decisiones a nivel gubernamental. Se para durante una semana el trabajo de forma presencial en instituciones públicas y los colegios también paran, cosa que a mí particularmente me parece mal. No deberían parar los chicos durante una semana, sino los días en realidad en los que se va a llevar a cabo la cumbre. Pero vamos al tema real. Este año Henry Kissinger falleció, cumplió 100 años y él tenía un ensayo bastante interesante respecto a lo que significa el orden mundial. Hay un libro muy importante sobre este tema, ¿no? Sobre la configuración de quiénes son o cuáles son las potencias mundiales, ¿no? Y él dejaba muy por detrás a Estados Unidos por encima de China. China decía de que era en este momento uno de los países o las potencias mundiales que estaba en efecto generando mayor atención, sobre todo por la capacidad de producción y la capacidad de transformar el mundo, ¿no es cierto? Entonces ahora China, y yo lo decía al inicio de este programa,
ya dejó de ser un socio comercial, sino ha pasado a ser un socio estratégico, obviamente por la construcción del puerto de Chancay que está próximo a ser inaugurado. ¿Qué significa para el Perú esta posición? Porque si algo ha pasado en los últimos meses es, por ejemplo, de que sí, claro, el tema ha sido advertido por los norteamericanos, pero también por Chile, ¿no? Que ha, en efecto, llamado la atención porque una vez que se inaugure el puerto de Chancay, los puertos en Chile van a dejar de ser importantes para esta parte del Pacífico. Sí, yo creo que hay tres elementos fundamentales de largo plazo, pero que ya tienen efectos desde ahora y hasta atrás y que le dan una importancia notoria a la estrategia del puerto de Chancay con China. Esta zona Asia-Pacífico, en los próximos 30 años, es la zona de gran desarrollo mundial. Las economías europeas están viejas. Las economías de sudeste asiático y del Pacífico son economías con demografía joven. Esto significa que el crecimiento en promedio puede ser más de 2 veces o 3 veces el crecimiento europeo o incluso el crecimiento americano y canadiense. Entonces, la zona de crecimiento está entre el sudeste asiático, incluyendo China, India y todo lo que es América Latina, desde México para abajo, por un factor demográfico fundamental, edad. Es población relativamente joven, con capacidad de crecimiento y consumo que hace que las economías sean dinámicas. A largo plazo, el activo más importante es la población. El segundo y tercer elemento tienen que ver con el cambio climático y todos los esfuerzos que están haciendo, digamos, para luchar contra el carbono y reducirlo a cero. Ese nivel de inversiones es muy destacado en Europa. China está rezagado, Estados Unidos está rezagado, América Latina está muy rezagado. Entonces se requieren billones de dólares, trillones de dólares para invertirse, especialmente en Asia-Pacífico. Y el otro componente es un componente tecnológico. La tecnología con inteligencia artificial no es que salte 2 veces o 3 veces, salta 500 veces, 5.000 veces. Y esa transformación que vamos a vivir en los próximos 10, 15 años va a ser generada en 2 frentes, en el frente norteamericano y en el frente chino. Por la cantidad masiva de apoyo que existe de los gobiernos a estas nuevas tecnologías. Son subsidios significativos. Entonces, desde la postura de Perú, la posición actual de libre mercado nos favorece, porque acá no hay un acuerdo político exclusivo con China o un acuerdo político exclusivo con Estados Unidos. Con ambos tenemos tratado de libre comercio. Claro, tenemos 2 tratados importantes, ¿no es cierto? Creo que en el caso de China venimos a ratificar, viene el Xi Jinping, el presidente de China, a ratificar el acuerdo comercial, pero además a aumentarlo, ¿no es cierto? Es correcto. Lo que tendría que pasar con Estados Unidos es que veamos exactamente en qué estamos, ¿no? Porque el Tratado de Libre Comercio con ese país se firmó en el año 2001, si mal no recuerdo. Yo participé, por ejemplo, en algunas mesas de negociación donde fue fundamental, ¿no es cierto?, el análisis de cada canasta que se fue negociando durante el gobierno de Alejandro Toledo, ¿no? Entonces, sí es importante en todo caso la cita, ¿no? A veces solemos no tomar en cuenta su real dimensión, pero esta cita, al margen de que sea presidente, sí es fundamental para el país. Sí, porque hay otros elementos a tener en cuenta. Yo destaco otros 3 elementos de por qué es importante esta cita. Lo primero es que recursos naturales claves hacia los 20, 30 años a futuro, Perú los tiene, tanto para la transición del cambio climático como para el tema tecnológico. Tenemos cobre, tenemos litio, que tenemos son los agua, superconductores, biodiversidad, tenemos océano. El único que compite con nosotros a ese nivel en la región es Chile. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Todo capital internacional, ya sea chino, europeo o americano, va a querer adquirir activos reales en Perú, en Chile. Para eso lo que se requiere es un orden macroeconómico y un orden institucional que hace más atractivo nuestro país. En la parte macroeconómica estamos de lujo. Las 2 clasificadoras de riesgo que nos estaban pegando han dicho que la perspectiva es positiva y estable. Claro, hemos pasado de la posición negativa a una posición mucho más estable, ¿no? Estable, claro, porque hay todavía esto que es estabilidad política, ¿no? Entre comillas. Exacto. Entonces, este tema político sigue siendo nuestro talón de Aquiles. Pero lo que estamos previendo es que el flujo de inversión extranjera puede multiplicarse varias veces de lo que hemos visto en los últimos 20, 50 años. Entonces, podemos estar recibiendo flujos en los próximos 10 años, 15 años, de 3, 4, 5 veces lo que hemos visto en los años que vienen. Eso es desarrollo económico, porque es inversión privada que se requiere en todo país, pero hoy día vemos que la inversión privada local está parada, mientras la inversión privada internacional de China, de Estados Unidos, quiere comprarlo
todo en Perú. A ver, habría que... O sea, ¿por qué nos estamos preocupando en tocar este tema, Melvin, el día de hoy, para que el público, nuestra audiencia, sepa exactamente en qué posición estamos? Porque es una semana importante, ¿no es cierto? Nuestra economía se sostiene de una manera, digamos, que no es la correcta. Nosotros somos una economía informal, tendríamos que tratar, ¿no es cierto?, de mejorar en ese aspecto. Pero claro, eventos como este, por ejemplo, nos dan luces respecto a lo que el mundo demanda. Somos una economía extractiva, altamente extractiva. Es más, tú lo acabas de señalar, ¿no es cierto? Lo que nosotros hacemos es darle nuestros recursos minerales a economías importantes para que éstas los transformen. Estamos en la competencia de los llamados superconductores, ¿no es cierto? Correcto. Que son esenciales, por ejemplo, para el desarrollo de tecnologías. O sea, digo, China no podría construir las máquinas que construye si que no tuviera, por ejemplo, estos superconductores que aquí, el litio, cobre y otras cosas más, ¿no es cierto? Pero, claro, o sea, tenemos oportunidades y creo que habría que comentárselo al público en general. O sea, Chancay no es, digamos, moco de pavo, ¿no? O sea, es un lugar que en los próximos años va a generar demasiada expectativa. Sobre todo porque, claro, el puerto de Chancay deja por debajo, por ejemplo, los puertos de Chile, pero sobre todo el canal de Panamá, ¿no? Correcto. Que para los americanos es estratégico. Es correcto. Es bien importante este tema del puerto de Chancay y no se puede subestimar su importancia relativa. Porque desde el punto de vista de comercio exterior, que es el otro elemento importante, inversión extranjera hacia Perú, comercio exterior, reactivar más comercio exterior, no solo el tradicional, sino sobre todo el que tiene valor agregado. La exportación no tradicional es fundamental. Poner a Perú como un hub que pueda permitir, con zonas francas, por ejemplo, en el puerto de Chancay, que inversión china o inversión americana o inversión de cualquier país venga a Perú a ensamblar, que se vuelva una matriz de desarrollo y no solamente un exportador de materia prima. Entonces, ese tema de la exportación y cómo se puede estructurar dentro de las grandes cadenas de valor a nivel mundial es fundamental. El tercer elemento, que no deja de ser pequeño, porque APEC es, digamos, coberturado por todos los medios a nivel mundial, es el tema turístico. Perú es uno de los países que ha sido dotado con una arqueología y una historia tan rica, más la comida peruana, hay que aprovecharlo al máximo, ¿no? Dime una cosa, creo que en lo que tú señalas es importante, ¿no es cierto? Porque claro, nosotros somos una industria que no transforma, sin embargo hay posibilidades de transformar, por ejemplo, muchas cosas. Esta semana visitábamos como exitosa el puerto de Chancay, que está además bajo la tutela de COSCO Shipping, que es esta empresa china, ¿no es cierto?, que está administrando el futuro justamente del puerto de Chancay y nos comentaban de que hay posibilidades, por ejemplo, de que se instalen plantas aquí de producción de vehículos eléctricos, con lo cual, o sea, seríamos ya un país completamente distinto, ¿no? Hace muchos años que se dejó de producir, por ejemplo, vehículos, ¿no? Antes teníamos, por ejemplo, la Ford aquí en el Perú y eso se dejó de hacer, ¿no? Entonces, claro, generas desarrollo, generas inversión privada, pero sobre todo generas puestos de trabajo. Así es, y veamos lo que ha pasado con este tema del conflicto geopolítico China-Estados Unidos. Desde hace 3 años, la inversión americana en México, fenómeno que se conoce como nearshoring, ha sido espectacular. De niveles no antes vistos en la historia de ese Tratado de Libre Comercio, que tiene más de 30 años. Entonces, estamos hablando de que el nearshoring de Estados Unidos no solo es México, va a ser también el resto de América Latina. Claro, porque, claro, los dos polos, al menos en América Latina, son México y Brasil, ¿no es cierto? Correcto. Pero va a venir a Perú y a Chile porque nosotros tenemos recursos que no tienen ni México ni Brasil. Sí, estamos hablando de los minerales. Exactamente. Entonces, y además son de transición. O sea, Brasil y México tienen otro tipo de recursos naturales. Exitosa. Pero desde la perspectiva estratégica, en términos de cambio tecnológico, Perú y Chile son los mejores posicionados a largo plazo. ¿Qué es lo que debemos hacer como país? Y yo en este caso, digamos, tengo que reconocer que el manejo económico tan criticado, en realidad, a pesar de toda la turbulencia política del Congreso meterse, hay mérito del ministro Arista. Hay que reconocerle el mérito de aguantar y de hacer que la economía ahora ya esté creciendo 3%. Y este tema de APEC puede mejorar las expectativas. Y si se destraba la inversión en minería, podemos tener un flujo de inversión extranjera que el próximo año, usted ve todas las encuestas del Banco Central, por ejemplo, ¿cuánto es el crecimiento esperado de 2025? 3%. Pero todos sabemos que Perú puede crecer 4,5 o 5%. ¿Dónde está el motor que debe cambiar esa brújula? En este momento es inversión extranjera, porque la inversión local está en stand-by, pero la inversión extranjera, que es a largo plazo, en activos como la minería, por ejemplo, es fundamental. Si se
desactiva todo este embalse de inversión minera que no se aprobó hace 10 años, desde hace 10 años, ha pasado con Tía María, por ejemplo. Claro, Eso puede generar un boom minero que va a empujar el PBI de Perú y podríamos estar creciendo sorpresivamente el próximo año 4%, 5%. Entonces, ahí yo creo que el riesgo de Perú no es que se caiga. El riesgo de Perú es positivo a que pueda sorprender hacia arriba. claro, a ver, este tema de Tía María justamente lo tenía en mente, te lo voy a preguntar ya que tú lo has tocado, ¿no es cierto? Es un proyecto importante. Además se habló durante estos últimos meses, a propósito del 28 de julio, de que era un proyecto que iba, ¿no es cierto? Sin embargo, ha quedado en stand-by todavía. Yo creo a veces que hay demasiada motivación respecto a lo que se quiere hacer, ¿no es cierto? Cuando de por sí hay un problema muy de fondo, ¿no es cierto? En el caso de Tía María, por ejemplo, el tema de la aceptación social no se ha todavía convencido del todo de que este proyecto, por ejemplo, es importante o relevante para el país. Nosotros lo sabemos, ¿no es cierto? Tú como economista, yo como periodista, pero la población no entiende todavía la real dimensión de lo que significa, por ejemplo, desarrollar proyectos mineros de este nivel, ¿no? Claro, y especialmente cuando se hace de manera responsable, considerando a todos los involucrados, incluyendo a la población local, y a la población de la región y al país, esto va a funcionar. Por ejemplo, yo pongo el caso de México con el nearshoring. Siempre López Obrador, el expresidente de México, habló en contra del imperialismo americano. Claro, pero... En el discurso, porque en la realidad lo que ha venido son billones de dólares invertidos en el mercado mexicano, que generó un crecimiento económico significativo por inversión extranjera de más de 3% el año pasado, cuando Perú estaba cayendo en negativo. Cuando nosotros estábamos en menos 0.5, México estaba por encima del 3%, con inversión americana, con inversión china, con inversión europea. Entonces, digamos, hay que ser acá inteligentes y permitir que esta inversión también genere esos beneficios para nuestra población. No solamente es a través de más impuestos, sino fundamentalmente a través de más trabajo que mejora calidad de vida. ¿Cuál ha sido el incremento de la balanza comercial a propósito de ser nosotros miembros de la PEP? Entiendo que claro, es un circuito importante que se generó en la década del 80, pero ¿qué tanto hemos avanzado, no? Sobre todo porque yo recuerdo perfectamente que en el año 2000, 2001, ¿no? Cuando empieza un nuevo gobierno de Alejandro Toledo, era importante o fundamental centrarnos en los Estados Unidos y tener un TLC, ¿no? En diferentes ámbitos. O sea, eso se ha fortalecido, o sea, ¿qué tanto, por ejemplo, hemos tenido una mejor relación, por ejemplo, con Canadá, con Rusia, a pesar del conflicto que tienen todavía con Ucrania? No sé, o sea, con economías como Tailandia, no lo sé, o sea, digo, Japón, ¿no? Correcto, el acuerdo aceleró el APEC, la posibilidad de tener tratados de libre comercios, y se firmaron esos tratados con todos los países que tú has mencionado. El más destacable es obviamente China. A inicio del 2000, China a nivel mundial era importante, pero no era la segunda economía del mundo. Pero una vez que entró en la Organización Mundial de Comercio, China despegó y empezó a crecer 7-8% por año. En ese por momento más de se una hablaba, década. por ejemplo, de los tigres del Asia, ¿no? Correcto. Y China fue el gran motor del mundo, porque crecer 7, 8, 9% anual por más de una década hizo que también se convierta en el principal destino de exportaciones de Perú, China. Entonces, le debemos muchísimo a la PEC para acelerar nuestra integración hacia el mundo global y poder diversificar nuestras exportaciones, no solo a Estados Unidos y Europa, sino que ahora a Asia. Y estamos bien diversificados porque es casi un tercio a cada una de estas regiones, lo cual es positivo porque siempre va a haber crisis internacionales, va a haber volatilidad, va a haber recesiones. Yo quiero destacar también que en estos meses, en estos últimos 2 meses, 3 meses, los bancos centrales del mundo, pero liderados, digamos, por la Reserva Federal de Estados Unidos, han bajado la tasa de interés. Acá en Perú, ayer también bajaron la tasa de interés otra vez. Entonces, esto lo que está mostrando es que toda esa política antiinflacionaria mundial ahora se está relajando y tenemos un ciclo de baja de tasa de interés que va a durar probablemente un par de años más, donde se va a normalizar las tasas hacia largo plazo, que van a permitir crecimiento económico global. Con los impulsos que está dentro del paquete de Trump, al levantar la economía americana, hacer que crezca la economía americana, recordemos que en los últimos 3 días las bolsas de Estados Unidos han saltado 6%, claro, ya anticipándose a estos beneficios económicos, ¿no? Entonces, la economía mundial va a recuperar su velocidad de crecimiento.
Y eso favorece tremendamente a las exportaciones de Perú y a las condiciones de financiamiento de las empresas peruanas, que ahora se van a poder prestar más barato, no solo al mercado peruano, sino al mercado internacional. Fíjate, aquí tengo un dato, ¿no es cierto? Un crecimiento similar. A ver, del 98 a la fecha hemos crecido de 1.111 millones de dólares en comercio a 31.000 millones. O sea, creo que, bueno, ha sido bastante importante en todo caso tener esta relación con el Asia-Pacífico, ¿no? Si uno lo pone en tasa anualizada, eso es más o menos entre 12 y 13% por año. Es espectacular. Mientras el PBI está creciendo en promedio 3%, las exportaciones 12% a PEC, que es el 70% ahora del destino de exportaciones, demuestra que claramente nosotros tenemos que hacer el esfuerzo, a pesar de ser chiquititos dentro de ese mosaico de países, tenemos que hacer el esfuerzo de destacar por nuestros atractivos naturales, por nuestros atractivos fundamentales. Pero para esto, obviamente, más allá del orden macroeconómico, que hay que mantenerlo, que hay que resguardarlo, viene una etapa difícil, el 2025 y 2026. Son años electorales, tanto para presidencia como para gobiernos regionales y municipales. Entonces la tentación de echarle mano al fisco va a estar muy al alcance, digamos, de políticos populistas. Entonces es importante que se siga manteniendo el orden macroeconómico. Bueno, claro. A ver, este tema de la PEP pasa a ser una política de Estado más que de gobierno, ¿no es cierto? Correcto. Creo que se ha ido respetando justamente su permanencia en ese sentido, ¿no es cierto? Claro. Tampoco es que puedas romper las reglas del mercado tan abruptamente, ¿no es cierto? Lo bueno de los TLC es que su aprobación se da no solamente a nivel de Congreso, sino de ambos Congresos de ambos países. Y esto genera un nivel de seguridad jurídica bastante alto, muy ajeno a la voluntad de un político en particular. Tiene que moverse el Congreso. Entonces, esto hace que sea estable. Se tiene que haber una validación, ¿no es cierto?, luego de la negociación, ¿no? O sea, qué tan importante o qué tan válido es para cada país que esto suceda, ¿no? Correcto. De hecho, pongo el ejemplo otra vez de México. López Obrador quiso cambiar la regla del TLC y no lo pudo hacer. Mira. Dijo que nunca iba a viajar a Estados Unidos y viajó a Estados Unidos. Que no lo puedes dejar de lado. Pues, exactamente. Es tu principal socio comercial. Exactamente. O sea, acá hay que ser inteligentes. Claro, a ver, o sea, yo por eso repito, ¿no es cierto? Está bien que se marche, que se proteste y que seguramente se movilicen, pero claro, detrás de todo esto también habría que pensar de que hay un beneficio mayor, ¿no es cierto? Que es que el país se desarrolle, sobre todo en momentos tan críticos como los que hemos enfrentado, porque hemos estado en recesión, luego hemos estado con inflación, entonces ahora hay un crecimiento expectante y justamente este tipo de eventos suman a este tipo de cosas. Yo soy un convencido de eso porque de alguna manera he visto justamente cuál es el desarrollo del país en los últimos años. Lo que ha pasado después es que no hubo la correcta distribución de los recursos que todos hubiéramos querido que se den, ¿no es cierto? Ahora, tratar de recuperar justamente el crecimiento es algo que nos debería motivar, ¿no es cierto?, para que esto llegue a todos. Ahora, mira, fíjate, aquí dice gestión, que es el que está haciendo toda una evaluación respecto a las posibilidades, ¿no? Yo no me había dado cuenta, pero las economías que más han aprovechado, por ejemplo, el desarrollo de APEC en los últimos años, por ejemplo, es Papúa Nueva Guinea, que es así, chiquitita, ¿no? Claro, después está México, Filipinas, Canadá, Hong Kong, Taipei, China, Vietnam, Brunei, Australia, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Tailandia, Chile, Perú, Estados Unidos, China y Rusia. Por eso es que se habla, ¿no es cierto?, de que Perú tiene, digamos, por encima de estos países que están aprovechando más, por ejemplo, el intercambio comercial y en otros aspectos, que tengamos, por ejemplo, otro tipo de propuestas, ¿no? ¿Qué debería hacer este gobierno, por ejemplo? Ahorita... ¿Qué debería proponer a las economías que se van a reunir en los próximos días? Lo primero que nada es que somos una economía confiable, ¿no? Generar credibilidad. Desde la perspectiva macro, la tarea está hecha. Claro. Desde la perspectiva institucional local, falta mucho por trabajar. Okay. Las reformas que se han hecho ayudan, pero todavía están incompletas. No puede ser que tengamos 35 candidatos de presidente. Ah, bueno, pues esa es una... Eso... O sea, eso ya linda con... No, ya ese es un... la anarquía, ¿no? Claro. Entonces, estamos en una situación en la cual los países serios, que generan confianza, 2 candidatos, claro, 3 candidatos, 5 candidatos, pero no 35. Claro, o sea, algo no está bien ajustado dentro de lo que es los mecanismos que gobiernan a la política en el Perú. Ser restrictivo en ciertas cosas ayuda.
Si no, Estados Unidos, con todo el crecimiento que tiene, la población que tiene, ¿por qué no tiene 5 partidos políticos, 10 partidos políticos? O Inglaterra, o Francia. Entonces, son países desarrollados porque justamente tienen un arreglo institucional que funciona. Y son partidos que filtran candidatos. Acá parece que cualquiera que tiene un poco de plata se lanza al ruedo a ver qué pasa. Bueno, pero ese es un problema, obviamente, de estructura, ¿no es cierto? Estructura, correcto. Claro. Ahí es donde se tiene que hacer reformas importantes. Y ese es además, digamos, culpa también del Congreso, ¿no? Que lo ha permitido. Absolutamente, ¿no? Es absoluto. Entonces, a veces el Congreso regula para su favor y a veces regula en contra del país. El hecho de que exista ahora 2 cámaras en la próxima elección es positivo para el país, pero también es positivo para los congresistas que ahora se pueden reelegir. Entonces, bueno, a veces uno no sé dice... si es positivo eso en realidad con la representación que tenemos ahora en el Congreso de la República. A lo que voy es que les da la opción, ¿no? Porque la idea de tener 2 cámaras dentro del Congreso de la República es tener mejores leyes, ¿no es cierto? Que sean mucho más analizadas, ¿no? Claro, pero la ley de partidos políticos tiene que permitir que se institucionalice los partidos políticos. No puede ser que los partidos políticos sean tan frágiles que están destruyendo de elección en elección, ¿no?